Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores y oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y como es costumbre, en esta oportunidad me acompaña mi compañero Camilo Hernández, con quien hablaremos sobre el panorama de la ciberseguridad en Colombia. Para analizar este tema está con nosotros Richard Rule, director regional de Quest Latam, con quien hablaremos sobre este tema. Bienvenidos. Gracias, Javier, y gracias por el tiempo hoy. Javier, Richard, bienvenidos y muchas gracias por el tiempo. Bueno, Richard, hablemos un poco del panorama de ciberseguridad que hay en Colombia. ¿Qué tan vulnerable es? ¿Estamos expuestos? Digamos, ¿cómo es el panorama que se presenta para este tema en el país? Javier, esa es una súper pregunta, pero creo que lo voy a expandir un poco más en decir que cada 11 minutos hay un ataque globalmente. Entonces, no es solamente Colombia, aunque vamos a hablar de Colombia hoy día, pero realmente todo el mundo está expuesto. Y cuando hablamos de empresas, ya sea públicas o privadas, la realidad es esta: van a estar en algún momento bajo un ataque cibernético en algún momento. O sea, es solo cuestión de tiempo. Richard, ¿qué hace que una entidad, una compañía, como le queramos llamar, pues sea vulnerable? O sea, ¿en qué está fallando una entidad, una compañía, para que pueda ser vulnerable y pueda ser atacada, pues, por los hackers? Sí, ahí nuevamente, cuando hablamos de ciberseguridad, creo que lo podemos partir en dos, sí, en como dos cosas que debemos hablar. Uno es qué puede hacer la empresa, sea pública o privada, inclusive universidades, escuelas, todo lo demás. Lo más importante es un entrenamiento para sea estudiantes, empleados, profesores, quien sea que está trabajando dentro de esa empresa, sobre el phishing y cómo pueden proteger sus passwords. Eso es lo más importante. ¿Y qué es eso realmente? Cualquier correo que les llega, que les pide a ustedes su nombre y su password para entrar, tienen que mirarlo muy a detalle para asegurar que el lugar donde viene ese correo sea arroba, si viene, por ejemplo, mi empresa que es Quest, es @quest.com, pero muchas veces el hacker o quien sea el cibercriminal utiliza @quest y ponen un puntito o un 1 o un detalle en el correo, y eso no es real. Entonces es alguien que le quiere instalar un tipo de malware, y el malware, si han escuchado la frase ransomware, que es cuando alguien penetra la computadora o el servidor en los sistemas y agarra control, es un tipo de malware. Y eso pasa porque ingresas esta información o abres el link, el enlace, y se bajan algo, o ingresas su password y ellos pueden entrar con esa información. Entonces, número uno, donde sea, es ese tipo de entrenamiento y conocer cuándo sí y cuándo no dar esa información. Y eso es uno, y puedo dar 5 rapidito. El segundo puede ser instalar soluciones anti-malware. También la empresa aplicar lo que son las actualizaciones, parcheos a tiempo. Por ejemplo, hoy salió una vulnerabilidad de Microsoft. Hoy mismo deberían hacer las actualizaciones, ¿no? Otro puede ser implementar algún tipo de control de accesos. Eso es asegurar que la persona, sea un administrativo, un administrador dentro de la empresa, que esa persona solamente puede hacer ciertas funciones, no la gama completa de poder hacer y deshacer todo en el lugar de trabajo. Si un administrador tiene 100% de acceso, si esa persona es hackeado, entonces la persona que está hackeando bajo ese nombre también tienen 100% de acceso. Y creo que uno de los más importantes es que las empresas deberían tener algún tipo de plan de recuperación de desastres. Eso sí es sumamente importante.
Y lo otro que quiero hablar de estrategias, porque son dos, ¿verdad? Esos son lo que pueden hacer las empresas dentro de ellas mismas. Pero ¿qué estrategias pueden tomar? Eso de patch management o el manejo de las actualizaciones y manejo de celulares, computadoras. Hay productos, software, Quest lo vende también, que hacen este tipo de manejo de productos, ¿no? Le dan seguridad de USBs, seguridad de los parcheos, todo lo demás. Otro que es algo que nosotros hablamos mucho es Zero Trust, o sea, no puedes confiar en nadie. Cuando hablamos de seguridad, no puedes confiar en nadie. Por eso es sumamente importante la protección de identidades. No estamos hablando de Javier Acosta, ¿no? Javier Acosta en mi sistema tiene un nombre y un apellido, tiene un número y puede hacer X. Entonces queremos asegurar que Javier tenga los accesos correctos en el momento correcto para el tiempo correcto. Y si Javier se mueve de la posición, debería cambiar esos accesos. O si se va, hablando de universidades, mucha gente entra y mucha gente se va. Entonces, todo esto. Estamos hablando de doble factor de autenticación. Podemos hablar nuevamente de la recuperación después de un desastre. También tiene que ser no solamente instalado y listo, sino hay que probarlo también. Y eso es una parte que creo que muchas veces, debido a dinero, las empresas no siempre quieren tener ese what if, ese por si acaso pasa algo, no es costoso, o sea, es inconveniente, tengo que tener otro servidor con data también encriptada. Y era una parte que se me olvidó decir, la data que existe dentro de estas empresas también tiene que estar encriptado. Entonces, si alguien logra penetrar la empresa, no pueden accesar los documentos, los correos, todo lo demás, o sea, toda la data, la información en sí está encriptado y eso debería pasar también. Pero es mucho más fácil decirlo y el costo que lleva una solución completa de esto, lo que estamos hablando de Zero Trust, es bastante alto y también de recuperación, pero es una fracción del costo cuando las cosas realmente pasan, ¿no? Es increíblemente mal cuando perdemos datos o alguien le está pidiendo con ransomware, págame $12 millones o no vas a volver a ver la información que tenías, ¿no? Entonces creo que eso es la respuesta. Como precisamente ha pasado en algunos casos recientes en Colombia y en el mundo. Richard, quiero preguntar sobre el tema de la inversión. ¿Qué tanto invierten las empresas económicamente en este tipo de herramientas y por qué es tan importante destinar una parte de los ingresos a desarrollo de este tipo de herramientas? No, aquí honestamente poner una cifra depende mucho en la empresa y el tamaño de la empresa, ¿no? Pero hemos visto soluciones de millones de dólares. O sea, esto, vuelvo y recapitulo, es una solución costosa. Pero también si vemos hoy día, las estadísticas dicen al final del 2021, todas las empresas van a tener una figura que se trata solamente de la seguridad de las empresas. Entonces, si estamos hablando de eso, que sabemos que todas las empresas van a tener una persona encargada de seguridad, podemos decir que mucho de lo que pasa hoy día tiene que ver con seguridad, especialmente hoy que se ha incrementado, creo que el número es 328% en números de ataque antes o pre-pandemia, ¿no? Estamos hablando de 2019. Hasta hoy son 328% más. Entonces sí, o sea, el número de inversión es grande porque no es solamente como los 1990 que tú instalabas un firewall o tenías tu antivirus y ya, o sea, estabas protegido. Ahora es mucho más a detalle. Las personas atacando son mucho más eficientes y creo que algo que no se ha dicho mucho es qué tan fácil lo pueden hacer. Hay algo que se llama spear phishing
¿Qué es spear phishing? Es un ataque social hecho para una persona. Entonces, por ejemplo, Javier, te voy a usar como ejemplo. Pueden mirar las cosas que te gustan, pueden ver qué tipo de correos estás mirando, si estás subscribed, o sea, si estás suscrito a algún tipo de revista o lo que sea, si haces ciclismo, corres todos los días. Entonces, hacen algunos correos específicamente diseñados para atraerte la atención, o pueden venir físicamente donde uno, dejarte un USB o darte un tipo de cable que viene con un tipo de software y lo ingresas en la computadora o en el celular o en la tablet o lo que sea, y ahí va empezando el ataque. Entonces no te ataquen solamente a ti, Javier, atacan las personas que están alrededor tuyos hasta llegar a una persona que tiene poder. Entonces, para contraatacar eso, la seguridad de identidades es lo que nosotros, todas las empresas hoy estamos tratando de buscar, y pueden escuchar términos como PAM, que es Privileged Access Management. Esa es la parte de asegurar dónde estás en la cadena de mando y asegurar eso. El otro es IAM, que es Identity Access Management, controlar identidades y asegurar que si Javier hoy ingresó en mi empresa virtualmente con su correo, pero vi que en vez de que tomó 5 segundos en escribir su password, lo hizo en menos de un segundo, que está tocando archivos más rápido que un ser humano puede hacerlo. Ya sabemos que este Javier Acosta no es un humano y es un bot, y automáticamente cerramos esa persona, ¿no? Y cuando hablamos de recuperación de datos, o sea, estamos hablando de nubes también, ¿no? Ya todos trabajamos en casa, uso una máquina virtual para hasta gaming, lo puedes hacer virtual ya, ¿no? No necesitas una computadora último modelo, puedes usar una máquina virtual, y así mismo en el trabajo usamos máquinas virtuales que pueden ser por Microsoft, puede ser AWS, que es la de Amazon, y eso está conectado también con unos servidores físicos. Entonces, sí, Microsoft, AWS y todas estas empresas van a proteger su lado, pero son muy específicos en decir, si tienes una penetración de su lado y entran a la nube con los passwords y requisitos normales, ahí yo no me hago cargo. Entonces es importantísimo la inversión esa de dinero, pero eso viene con una contra. También las empresas dicen, especialmente hoy en día con pandemia, han tenido que reducir personal, han tenido que cortar, y lastimosamente cortan mucho del lado tecnológico también. No voy a invertir este año en un producto de $500,000 o $800,000 hoy día con los servicios que incluye ese servicio, porque tengo que usarlo para A, B o C. Y es una realidad. Hay que sopesar cuánto voy a invertir en seguridad y cuánto voy a invertir en otra cosa. Y puede haber casos muy claros en Colombia donde ya tenían esa inversión o ya habían hecho una inversión en un tipo de seguridad, pero lastimosamente no ha pasado suficiente tiempo para instalar toda esta infraestructura y cae un ataque en ese momento, y es el peor escenario para cualquier empresa. Richard, ¿cuáles serían como los perfiles, por decirlo así, de empresas públicas, privadas o de personas que son más apetecidos por los ciberdelincuentes para cometer fraudes? Ok. Mira que universidades son casi número uno, porque, y hay que entender, y creo que has hecho una súper pregunta dentro de esa pregunta. Vamos a voltear la pregunta. ¿Por qué sería beneficioso atacar cualquier empresa? Uno pensaría, bueno, por mi identidad personal. Sí y no. Siempre cuando hablamos de cibercriminales hay que entender que los ataques pasan por dinero. Entonces, dinero. Olvídate lo demás. Pueden decir que es una causa, lo que sea, pero es dinero. Si yo puedo bloquear los accesos, vamos a usar una universidad sin nombre, o sea, como ejemplo. Miles de personas entran y salen de la universidad, muchos estudiantes. Hablamos de personas primero.
un estudiante usualmente, si tiene una tarjeta de crédito, tiene un credit score, un historial crediticio quizás muy nuevo, lo más probable. Por lo menos así era yo, o sea, no tenía plata en ese entonces, pero comenzando, ¿no? O sea, tengo mi primer trabajo, ya tengo algo. Estás en el sistema, pero eres muy virgen, ¿no? Para decirlo de esa manera, muy nuevo en el sistema. Yo puedo vender tu identidad en el dark web por cierto monto a una persona en otro lado del mundo. No voy a decir ningún país, pero puede ser en cualquier país. Y esa persona utiliza tu perfil, tu nombre, fecha de nacimiento para cometer un fraude, porque lo dijiste, un fraude o un crimen, y puede dejar ese nombre como un rastro. Entonces, eso es un punto. Y ahora imagínate una escuela que tiene miles de personas, una universidad que tiene miles de personas, un hospital o lo que sea, tiene información de esas personas. Ahora, si subimos otro nivel, vamos a hablar de datos, ¿no? Datos en la empresa. Hay algunas empresas que sus datos son muy, muy valiosos, ¿no? Estamos hablando de petroleras, estamos hablando de cualquier empresa de tecnología, cualquier empresa manufacturera que tiene información muy delicada, que si eso va a la competencia, pierden millones o billones de dólares. Ya con eso, hay otra manera de sacar plata. Dame 75 millones, pero me lo das en algún tipo de criptomoneda para hacerlo un poco más difícil de hacer el tracing o el rastreo de ese path de dinero, ¿no? Porque así es como encuentras a los criminales. Como esto es 100% plata, ¿dónde va el dinero? O quizás dónde va el dinero es como lo encuentras, ¿no? Y ahora vamos a más macro todavía. Si yo congelo todo y tú no puedes hacer nada, no puedes funcionar. Entonces, págame X cantidad y te devuelvo la información, supuestamente, ¿no? Vamos a hablar de Estados Unidos un momento y no Colombia. En Estados Unidos pasó el mes pasado, creo que era, o hace unos meses atrás, un ataque de una empresa de carnes. No podían hacer nada porque sus servidores estaban caídos, no podían exportar carnes, no podían hacer nada. El supply chain se rompe fácilmente hoy día, ¿no? El otro era una petrolera que causó un desastre en Estados Unidos, que estaban poniendo gasolina hasta en bolsas de plástico en los carros y yo no sé cuántos carros se quemaron porque causa una histeria masiva en la población. Esa es otra forma. Entonces el gobierno tiene que pagar, ¿no? Entonces, creo que eso es realmente la primera parte de la respuesta. Cualquier empresa es jugoso. ¿Cuáles son los más jugosos? O sea, ahí definitivamente depende. Centros educativos son muy importantes hoy día. Richard, se escucha hablar, o uno con frecuencia escucha hablar, que los datos son la materia prima de las empresas hoy en día, de las empresas ya sean tecnológicas o que no lo son, pero que este es uno de los factores fundamentales y materia prima, de hecho, de las compañías. ¿Cuál es el valor real que pueden llegar a tener los datos para una compañía? Pues remitiéndonos a esta figura. Bueno, ¿qué valor tiene nuestras vidas? O sea, yo creo que eso es la pregunta que hay que hacer al final. O sea, no le puedes poner un número. Ahora, los cibercriminales le ponen un número porque eso es lo que piensan que pueden sacar en ese momento rápido para salir huyendo al lado oscuro del dark web, ¿no? Pero la pregunta está muy bien hecha y la respuesta real es no hay un número que le puedes poner en esos datos. Nosotros existimos hoy en esta vida hoy día con nuestros datos. Si te roban tu identidad, ¿quién eres? Yo quería preguntarte, porque la pandemia ha acelerado el desarrollo tecnológico en varias compañías y en varios sectores. Y esto pareciera que va ligado también direccionalmente con el tema de las alertas, las alarmas,
y la vulneración que pueden llegar a tener. Esto es directamente proporcional al fenómeno de crecimiento de las empresas a nivel tecnológico. Claro, aquí creo que hay que tomar nuevamente un paso atrás en la pregunta, pero es una súper pregunta también. ¿Qué pasó? Voy a hablar de otro país, Chile. Chile, cuando empezó la pandemia, no hubo una infraestructura muy... Y esto es más como su clima de cómo ellos trabajan, ¿no? Es mucho oficina, muy poco trabajo en casa. Entonces no tienes una infraestructura que pueda aguantar trabajar desde casa. No tienes los segmentos de servicio o de seguridad para que puedas trabajar desde casa. Estamos hablando de un VPN, que estoy seguro que todos conocen que es un VPN, pero por si acaso no es un Virtual Private Network, ¿no? Eso significa que cuando tú entras a una oficina, tienes que conectarte a la red a través de la oficina, y la oficina tiene sus puertas para entrar. Hablando ya de seguridad también, ¿no? O sea, estás dentro del edificio, pero para entrar a la red tienes que pedir un password, quizá la secretaria te da un password o la persona que está ahí, y eso te autentica o te autoriza entrar. Ya cuando estás en casa, tienen que abrir un poco más eso. Sí, utilicen un Virtual Private Network, pero ya estás fuera del firewall per se. O sea, en tu casa ya estás usando tu computadora personal, estás usando tu propio celular, no de la empresa, no tiene quizás todo el parcheo de software que normalmente tiene para seguridad. Entonces, esto dejó una puerta abierta para que las empresas tienen que correr a una metodología de nube, de trabajo en nube. O sea, tengo que sacar los servidores que están en mi oficina. Ya yo no puedo accesar a esos servidores, no le puedo dar el mantenimiento físico que necesitan los servidores. ¿Qué hago? Entonces muchas empresas empezaron a moverse con Microsoft Office 365 a la nube, usando Azure, que es la nube de Microsoft, el Office 365, un cambio de productos también, que era más licenciamiento estándar de un año a pagos mensuales. Entonces todo esto, un cambio tecnológico grandísimo que cayó junto con la pandemia o por causa de la pandemia, dejó muchas brechas abiertas. Y tienes toda la razón. Los cibercriminales utilizaron este momento preciso para atacar. Y por eso hubo un incremento tan grande en los ataques desde prepandemia hasta hoy. Inclusive la forma que atacan cambió completamente. Antes era muy común ver un correo que te decía, oye, tengo a tu información, te lo voy a subir a la nube, págame. Ya eso no existe así. Olvídate de Juan López, de Richard Rull, de Valentina. Olvídate de esta persona. Yo voy a atacar a la cabeza, yo voy a atacar a la misma empresa para conocer y saber qué pueden hacer ellos, porque ya estamos totalmente dispersos, ¿no? O sea, personas en todos lados. ¿Cómo se van a conectar si yo corto esa conexión? ¿Cómo me van a sacar? Y ahí es donde empiezan las dificultades. Por eso mucha de la seguridad hoy día es automatizada, es automática. Sabemos cuándo eliminar una persona que no es real, que es un bot, para decirlo así. Y también hemos visto un incremento en los ataques a servidores para hacer esa entrada a escondidas, algo que se llama DDoS, o Denial of Service Attacks, que eso es cuando atacas un servidor con información hasta que cae el servidor. Cuando reinicias ese servidor, hay un momento donde es más vulnerable, que también hacen ese tipo de ataques, ¿no? Richard, se ha hablado mucho y usted ha comentado mucho sobre el tema de la nube, ¿cierto? De tener de pronto datos guardados en la nube, de la importancia que puede tener esto de la nube, pues hoy en día con todo el proceso de digitalización en el que está no solo Colombia, sino el mundo. Pero realmente, ¿qué tan segura es la nube en cuanto a ciberataques se refiere? Primero, yo creo que debemos entender qué es la nube.
porque muchas personas piensan que es una nube de verdad y no es así. ¿Qué es la nube? Es varios tipos de formas de dar un servicio. O sea, es múltiples formas de dar un servicio. Creo que esa es la mejor forma de explicarlo. Eso significa que yo requiero 100 terabytes de espacio para guardar la información que yo tengo en mi servidor, que ya físicamente no tengo dónde guardarlo más. O sea, tendría que meter otro servidor, otros discos duros, y la verdad no tengo espacio, no quiero invertir en eso. Y tengo una empresa grande. Bueno, la nube es la solución. Voy a contratar a cualquier empresa, estas grandes, sea Google, Microsoft, Amazon, lo que sea, los grandes, ¿no? Para que me den ese servicio. Eso es un tipo de software as a service, y te dan ese tipo de almacenamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos tienen cierto tipo de protocolos que dicen que por mi lado estoy seguro, pero tú tienes que asegurar ese enlace de tu información a la información que yo te estoy guardando. Ese enlace tú lo tienes que asegurar. Yo no lo puedo hacer por ti. Algunas dan algún tipo de servicio, pero tiene sus espacios de mejora, ¿no? Por eso también cuando hablamos de seguridad tienes que tener una seguridad que no es solamente, nosotros lo decimos on-prem, que es en sitio, sino o híbrido, que es en sitio y en la nube, o 100% en nube. Entonces, dependiendo de la empresa, hay soluciones muy, muy buenas que hacen este tipo de seguridad. Por ejemplo, nuevamente, disculpa, pero vengo de Quest. Nosotros hacemos todo este tipo de seguridades también. Pero sí, se puede poner igual de seguro que estar en sitio. Es lo mismo, nada más de una forma un poco diferente. Así, contestándote, se puede hacer una seguridad igual que si fuera en sitio. Richard, ya para ir cerrando este podcast, porque se nos acaba el tiempo, quisiera que me regalaras unos consejos como para reforzar la seguridad de nuestros datos y los de la empresa. Brevemente, quisiera saber qué se debería hacer. Voy a contestar ya a nivel de usuario, como nosotros, porque creo que al final a cabo podemos comenzar con nosotros. No utilicen el mismo password para todo. Eso es un error, y no utilicen el mismo tipo de password con un número al final diferente. Eso es un error. No lo hagan. Cambia el password dependiendo de qué cosas es, ¿no? Si el password de tu correo es el mismo para ingresar a la banca en línea, o sea, tienes un problema. Que sea un password difícil de adivinar. Lo otro sería, y creo que la más importante, no abren nada si no están seguros de quién envió ese correo. Y especialmente si alguien que no conoce están pidiéndote información, borra ese correo. No tiene nada que ver. Que diga que es la policía, pero no tiene el @ cualquier cosa que debería ser algo de la policía o lo que sea, algo gubernamental, no lo abran. Eso es lo mejor, el mejor consejo así de sencillo que puedo dar. Y si es una empresa escuchando, por favor, invierten el dinero ahorita mismo y llamen a una empresa de seguridad que les pueda asesorar de qué es lo que le hace falta. Ok, Richard, pues muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Camilo, muchas gracias a los dos por haber estado aquí, por discutir este tema tan importante para las empresas y también para las personas. Muchísimas gracias a los dos. Sí, gracias a los dos. Gracias, Muchísimas Richard, gracias. Buen día. Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima a todos. Economicast,
un podcast de portafolio para la casa editorial El Tiempo.